Como lo anunciamos, con nosotros el consejero presidencial, doctor Diego Ordóñez. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿se ratifica usted entonces lo que el gobierno ha dicho y usted también esta mañana de que también deberán haber incluido a policías militares en esta amnistía? Ustedes acaban de reproducir declaraciones de dos asambleístas en donde hablan de una pacificación, de una reconciliación. Y es obvio que para que se reconcilien deben haber dos partes, pues. ¿Cómo puede haber reconciliación si solamente una de ellas recibe el beneficio de la impunidad? Y aquellos que defendieron la vida, la integridad, la estabilidad democrática incluso en octubre del año 19, en esos 11 aciagos días que los quiteños no vamos a olvidar, policías y militares no reciben igual beneficio. No están creando condiciones para la reconciliación. No están creando condiciones para el encuentro. Están creando condiciones que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho de injusticia. Y por eso nos hemos expresado nuestra solidaridad, primero con el pueblo de Quito, con la ciudad de Quito, porque fue víctima de esos desmanes, y segundo con quienes en la policía y en las Fuerzas Armadas hicieron su trabajo y evitaron que la violencia llegue a mayores, aún más niveles más altos de los que llegó. Doctor, lo terrible de esto es que queda esa sensación de impunidad, ¿no? Porque claro, mañana el señor Issa, la señora Pavón, el señor Hernández, Vargas y todos ellos podrán volver a hacer exactamente lo mismo con la sensación de que no van a ser tocados y que podrían favorecerse otra vez de una amnistía política, lo que ha sido un delito penal. Quisiera señalar, a propósito de los nombres que usted menciona, ¿no?, que fíjese cómo el hecho de lo que provoca que la Asamblea haya hecho una votación en paquete. Porque probablemente el rol de la prefecta Pavón, el rol del exasambleísta Hernández, no era igual, o no fue igual, o no podía tener niveles de responsabilidad parecidos a los del señor Issa o los del señor Vargas. Pero el momento en que agrupamos a todos en un solo paquete, parecería como que todos tienen la misma responsabilidad. Y eso no favorece a aquellos que no tuvieron, digamos, un nivel de participación como el que menor se evidencia en todo el material audiovisual de la época, tuvo Issa o tuvo Vargas y otros dirigentes. Bueno, en esos días se atentó contra la integridad sexual de mujeres policías. Policías, de acuerdo. Se condenó a una ciudad a perder servicio básico de agua potable. Se atentó contra pozos petroleros. Se provocaron pérdidas por $1.000 millones. La Asamblea pues decide que todos aquellos sin distingos son merecedores del mismo perdón. Me parece un error desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Ahora, por otro lado, doctor, ¿habrá la posibilidad, ya una vez que hemos visto cuál ha sido la decisión de la Asamblea Nacional de dar este veredicto, digámoslo así, de que, por ejemplo, un colectivo en la ciudad de Quito pueda hacer una denuncia penal contra estas personas a las que usted se refiere y pueda abrir, en este caso, un proceso para que puedan ser castigadas por este orden, digamos, de la ley? No, la amnistía es precisamente el olvido judicial. Es decir, quienes hayan sido encausados por delitos que pueden ser amnistiados, porque no todos los delitos pueden ser amnistiados, se acogen al beneficio. Entonces van a quedar por fuera del alcance del enjuiciamiento penal. Aquellos que provocaron los daños, aquellos que visiblemente fueron responsables de lo que sucedió en octubre. ¿Quiénes están encausados en contrapartida? Los policías y las Fuerzas Armadas. Y esto me parece a mí que no es consecuente con esa convocatoria a la reconciliación. Porque supongamos, y vamos a ir al análisis que puede derivarse de las expresiones de los asambleístas. No entremos a discutir la parte política y jurídica. Si hubo la intención de la reconciliación, debieron haber hecho un informe en donde realmente se proponga ese mecanismo de reconciliación con todos aquellos que participaron en los hechos de octubre. Del un lado y del otro lado. Pero dividir, primero, solamente la amnistía en favor de los que provocaron
los daños, me parece que no es consecuente con esta convocatoria a la reconciliación. Doctor, y el tema de defender a los policías y Fuerzas Armadas, ¿el gobierno va a tomar alguna decisión de carácter institucional para impugnar esto? No sé si un recurso de protección en la Corte Constitucional, es decir, blindar a los servidores públicos, que lo que cumplieron fue con su deber. Eso no pasa por iniciar alguna acción legal en contra de la resolución de la Asamblea. Mire, me refería en los procesos judiciales. Voy al punto. Pero quisiera generar una reflexión en cuanto a lo que a los ecuatorianos nos interesa. Ya no es momento de tanto enfrentamiento político. Ya no es momento en el que antepongamos los intereses de los ecuatorianos a esos intereses políticos, partidistas, personales, judiciales. Es momento realmente de una reconciliación, es momento realmente de un encuentro. Y por eso la convocatoria, aun cuando podamos parecer necios e ingenuos, la convocatoria a los sectores políticos, a los socialcristianos, al correísmo, de que entiendan que representan una parte del electorado y que tienen una vocería, y que el gobierno busca encontrarse con todos esos sectores, en un ambiente de armonía, de discrepancia, de confrontación política, sin duda, pero un ambiente de armonía y un ambiente de construcción, no de destrucción. Por eso es que sobre ese tema estamos expresando lo que estamos expresando, la amnistía, y vamos a ver sin duda los mecanismos legales para que policías y militares no sean los perjudicados de esta decisión. Doctor, sí, doctor, pero cuando vemos que existen muchos intereses dentro de la Asamblea y de las diferentes instituciones del Estado, se hace un poco difícil que se pueda llegar a este acuerdo. ¿Cuáles son los mecanismos que de pronto por parte del Ejecutivo se pueden plantear para que exista esta verdadera concienciación dentro de los organismos? Bueno, usted plantea una pregunta que nos devuelve la realidad, ¿no? Y ojalá podamos cambiar esa realidad. El planteamiento es ¿qué mecanismo? Bueno, busquemos cambiar la realidad con la convocatoria al diálogo. Los sectores políticos que están involucrados en todas estas decisiones, ¿no? O que intentan, pues, por vía de un golpe legislativo, tomar control del Consejo de Participación Ciudadana, convocarles a la racionalidad, a entender que en este momento el país está tratando de salir de la peor crisis económica y sanitaria de su historia. Entonces, cuando la pregunta suya es el cómo, bueno, haciendo la invocación para que esos sectores se sintonicen con la situación que vive el Ecuador y actuemos en consecuencia, y no priorizando esos intereses, pues, de los que quieren, unos por vía de la impunidad, por vía de la amnistía, otros de impunidad por vía de la manipulación de jueces y fiscales. Esto me parece a mí que no es, digamos, consecuente con esta circunstancia que acabo de mencionar hace un momento de crisis, en donde tenemos la obligación, los sectores políticos y quienes estamos en el gobierno y los opositores, de construir en favor de quienes más necesitan. Doctor, estamos con el tiempo, muy gentil. Muchas gracias. El doctor Diego Ordóñez, consejero de gobierno.